Nos mencionaba el pastor Víctor en el libro de Marcos. Resumimos nuestra serie ahora en Marcos capítulo 4 y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 20. Así que tan pronto tenga Marcos capítulo 4 ahí en su Biblia, le voy a pedir de por favor, si puede, ponerse en pie para entonces poder dar lectura juntos al pasaje de esta noche. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Oremos. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta tu santa y poderosa palabra, y te pedimos que sea por medio de esta tu palabra, que esta tu iglesia, Señor, sea edificada, que podamos seguir creciendo. Y Señor, como acabamos de leer, que nosotros podamos seguir produciendo fruto por medio de tu palabra. Así que bendícenos en esta noche, Señor, y sé tú tomando toda la gloria y toda la honra, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En los días pasados, en varias ocasiones, le he hablado a mi esposa en una manera en la que solamente ella me entiende. Y hace lo que yo le estoy pidiendo. Esto de estar casado está muy bueno. Y ella sabe que si nosotros estamos el uno al lado del otro y le toco suavemente por esta parte de aquí del codo, ella sabe que ya estamos listos para irnos. Y lo que yo les quiero comunicar a ella y lo que yo espero al yo comunicarle eso es que, ok, vamos a empezar a despedirnos y vamos a empezar a caminar, vamos a irnos de un lugar. Y estoy seguro de que la mayoría de ustedes, los que se están riendo ahora mismo, han pasado por experiencias muy similares en sus familias, donde ustedes tienen un lenguaje particular dentro de su familia, donde usted quiere que solamente los suyos lo sepan para comunicarse así como tipo código. Pero cuando usted se comunica en tipo código, usted espera que le hagan caso. Usted no espera estar comunicándose con el código y tener que decirle allá, hey,
¡Ey, ya! ¡Vámonos! No, sino que usted espera que rápidamente nos comunicamos en código y como la otra persona entiende, pues entonces que responda. Claro. Entonces, en el pasaje que nosotros vamos a estar viendo en esta noche que acabamos de leer, vemos que Jesús utiliza un lenguaje con el cual las multitudes no están familiarizados. Y Él lo utiliza para comunicar una verdad sobre el reino que Él mismo ha inaugurado. Pero luego le dice a un grupo selecto lo que ese lenguaje significa para llevar a cabo su propósito. Y en esta noche nosotros como iglesia debemos estar seguros que el entender la palabra de Dios y responder en arrepentimiento y fe resulta en salvación a través de Jesucristo. Y voy a repetir eso una vez más. Nosotros, hermanos, como iglesia, debemos estar seguros que el entender la palabra de Dios y responder en arrepentimiento y fe resulta en salvación a través de Jesucristo. Pero es lo mismo para el otro lado. También debemos entender y estar claros que aquellos que no responden en arrepentimiento y fe significa que no han entendido la palabra de Dios y por lo tanto aún no tienen salvación. Es decir, aquellos que no responden en arrepentimiento y fe no entienden el lenguaje todavía figurado que está ocurriendo. Y es lo que vamos a ver en nuestro pasaje, así que acompáñenme a ver la primera porción donde nosotros vamos a ver la parábola a las multitudes y vamos a leer versículos del 1 al 9. Y dice, y esta es en sí la parábola que Jesús está comunicando. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Le enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, escuchen. Quizá en alguna de sus versiones dice, oigan. El sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. En esta sección nosotros hemos estado recorriendo a través del Evangelio de Marcos y aquí nos encontramos con Jesús de nuevo junto al mar. Ya él había estado junto al mar, ya él había estado cerca, multitudes comienzan a estar alrededor de él. Sin embargo, en esta ocasión, dice el pasaje en el versículo 1, que la multitud era tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. La multitud que ya estaba siguiendo a Jesús, el montón de personas que estaban tratando de seguir a Jesús, de ver qué era lo que él estaba haciendo, de quizás recibir algo bueno que pudieran sacar de Jesús, ya era tan grande al punto que él no podía estar entre la multitud. Y él tenía que estar en una barca para poder enseñarles y para poder comunicarles lo que él quería decirles. ¿Okay? Y él estaba enseñando y se encuentra en esta ocasión enseñando, utilizando parábolas, utilizando un lenguaje con el cual muchos de ellos no estaban familiarizados. Lo más probable, ninguno de ellos estaba entendiendo muy bien lo que Jesús quería decir. Aún así, la multitud era grande. Aún sin saber qué era lo que él estaba enseñando, ellos decían, nosotros queremos estar aquí, porque quizás cae algo hacia nosotros, quizás nosotros nos podemos beneficiar de algo, porque ya él había venido haciendo milagros, haciendo sanidades, a tal punto que todos acudían a él. Así que ellos están ahí llegando, él empieza a hablarle un lenguaje que quizás ellos no estaban entendiendo, y él comienza diciéndoles a ellos,
Y si tiene su Biblia ahí y usted de los que hace notas o subraya la Biblia, subraya esa palabra al principio. Escuchen, oigan. Jesús está llamando la atención de los que están siguiéndole. Él quiere que escuchen su enseñanza. Si nosotros recordamos desde el capítulo 1, ¿cuál es el propósito de Jesús comenzar su ministerio? ¿O cuál es el propósito fundamental del ministerio de Jesús? ¿Era su qué? Era su enseñanza. Desde el capítulo 1 nosotros hemos dicho, Él llegó, Él dijo, el reino de los cielos se ha establecido, ha comenzado, se ha inaugurado. Arrepiéntanse y crean. Y luego más adelante Él le dice a sus discípulos en ese mismo capítulo 1, hey, permitan que yo vaya a otros lugares porque yo he venido para enseñar. El ministerio de Jesucristo se fundamentaba en su enseñanza y Él compartía una enseñanza con autoridad como nadie nunca había visto, y en esta ocasión vemos esa evidencia porque Él comienza utilizando esa palabra al inicio. Escuchen, oigan. Él quiere llamarle la atención. Claro que estaban escuchando, claro que estaban pendientes. Aún así Jesús está diciendo, hey, presten atención a lo que voy a decir. Y ahí es donde Él entonces comparte que el reino de Dios es como este sembrador. Y lo que vamos a ver va a ser algo que ya el pastor Roberto nos había explicado en la clase bíblica. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es combinarnos de tal manera que desde el domingo en adelante, lo que vamos a estar discutiendo en la clase bíblica va a ser lo que se va a estar predicando el siguiente miércoles. Así que por eso es muy importante que nosotros escuchemos, que prestemos atención a las enseñanzas que se van a estar dando. Pero ya el pastor Roberto nos había aclarado y nos había dicho que esta parábola se va a centrar principalmente en dos terrenos. Se habla de 4, pero hay 2 terrenos principales, uno bueno y uno malo. Uno donde se produce fruto y uno donde no se produce fruto. Así que Jesús le está diciendo esto, le está hablando de una manera que ellos no están entendiendo. Y luego cuando Él termina, en el versículo 9, nuevamente Él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Él está llamando la atención de ellos nuevamente. Les acabo de decir la parábola, el reino de los cielos es como un hombre que salió a sembrar. Sembró la semilla, cayó en distintos tipos de suelo. 3 suelos no produjeron fruto. La semilla simplemente se dañó. En uno solo se produjo fruto. Y se produjo fruto a 30, a 60 y otras al 100 por 1. Y Él nuevamente quiere que ellos le escuchen, quiere que ellos le presten atención. Sin embargo, no crean ustedes que cuando mi esposa y yo nos casamos simplemente sabíamos que teníamos que comunicarnos con el codo. No, hermanos, no. A nosotros, de hecho, fue un domingo por la tarde aquí en la iglesia, en uno de los servicios, donde una hermana de la iglesia nos dijo, ustedes todavía no tienen una clave. Ustedes todavía no saben cómo comunicarse con clave para irse de un sitio. Y ella nos dijo, yo me le pego a mi esposo por el lado y le hago así. Y ella nos dijo, usen eso. Y ahí yo dije, ok. Y ella nos explicó el significado del lenguaje así en códigos entre un matrimonio para llevar a cabo algo. ¿Saben qué? Eso es lo que va a hacer Jesús ahora con sus discípulos. Jesús ahora con sus discípulos y un grupo más selecto de seguidores le va a decir, ¿saben qué? Yo estoy hablando en este lenguaje, pero a ustedes sí yo les voy a explicar lo que esto significa. Pero es importante que pausemos por un momento en los versículos del 10 al 12. Es muy interesante lo que está ocurriendo aquí. Vamos a leer los versículos del 10 al 12. Dice, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Ellos están intrigados, ellos quieren saber un poco más del significado. Pero es interesante que aún a este punto, los que están cerca de Jesús, los que le están siguiendo, los 12 que ya Él seleccionó, que en Marcos 3 del 13 al 15, Él los selecciona para que estén con Él principalmente, para que aprendan de Él,
pero antes de aprender, Él simplemente quiere que ellos estén con Él. Ellos todavía están perdidos. En este punto, en el Evangelio de Marcos, ellos todavía están perdidos. Los principales religiosos en este momento ya se han levantado contra Jesús. Los discípulos todavía no entienden claramente qué es lo que está pasando, quién es este hombre. Solamente hasta este punto, los únicos que saben quién es Jesús son los demonios, más nadie. Todo el mundo está perdido. Y la pregunta que se estaban haciendo los principales religiosos es, oye, ¿por qué tú te estás haciendo igual a Dios? ¿Por qué tú estás haciendo cosas que se supone que tú no hagas? Y la pregunta de ellos lograron acertar algo ahí. Ellos sí lograron descifrar que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Ellos no estaban equivocados en eso. La pregunta que quizá ellos debieron haberse hecho es, ¿por qué Dios, siendo Dios, se hizo uno igual a nosotros? Y esa fue la pregunta que ellos fallaron. Ellos debieron haber estado diciendo, ¿por qué Dios, siendo tan inmenso, decidió humanizarse, decidió venir a este mundo y hacerse igual a nosotros? Pero esa fue la pregunta claramente que ellos no estaban haciendo. Y sus seguidores también, con los 12, no tenían claro y por eso le están preguntando sobre las parábolas. Y aquí es interesante porque Jesús les responde a eso. Jesús les dice, aquí les voy a dar la respuesta. Y en el versículo 11 y en el versículo 12 Jesús les dice a ellos, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Muy interesante la declaración de Jesús en este pasaje. Jesús le está diciendo a este grupo selecto, a los discípulos y a este grupo pequeño de seguidores, a ustedes sí se les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Sin embargo, a todos los que están afuera, a todas esas multitudes, a ellos no se les ha dado. Ellos no van a entender. Y aquí Él va a Isaías capítulo 6, donde Jesús está utilizando un lenguaje muy similar al que utilizó el profeta Isaías en el capítulo 6. Y quiero que me acompañen y vayan en sus Biblias, si la tienen ahí con ustedes, a Isaías capítulo 6. Acompáñenme a Isaías capítulo 6 y vamos a leer esos versículos desde el 9 hasta el 10. Porque si Jesús está citando a un profeta y está utilizando sus palabras, vamos a ver de qué es que esto se trata. Isaías capítulo 6, versículos 9 y versículo 10. Y solamente para darle un breve contexto, aquí lo que está pasando es que Dios había escogido al profeta Isaías para que hablase en su nombre delante del pueblo de Israel. Un pueblo que se había rebelado en contra de Dios, que se habían levantado otros dioses ajenos delante de Dios. Y Dios ahora va a utilizar al profeta Isaías para decirle unas cosas claras al pueblo. Sin embargo, lo que ocurre en Isaías capítulo 6 es majestuoso, es bien majestuoso. Y este es uno de los pasajes favoritos míos de toda la Biblia, Isaías capítulo 6. ¿Por qué? Porque Isaías ve a Dios. Isaías tiene una visión en medio del templo donde él dice, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y por encima de él habían ángeles, habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban el uno al otro, daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. Y entonces Isaías responde, Isaías dice, ay de mí, yo soy un hombre muerto,
porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y entonces Dios hace algo majestuoso también. Dios perdona su iniquidad. Él manda a uno de los ángeles a que agarre una tenaza, agarre un carbón encendido, lo ponga sobre sus labios y luego Dios hace la pregunta. Dios dice, tengo que enviar a alguien que vaya delante de mi pueblo y les digan lo que yo le tengo que decir. E Isaías en ese momento dice, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. En este punto, si nosotros estamos leyendo el pasaje y si estuviésemos leyendo completamente Isaías capítulo 6, en ese momento nosotros diríamos, ok, Isaías viene a ser el predicador más grande del universo. Isaías viene y todo el mundo se va a convertir. Isaías va a venir, Isaías va a predicar un mensaje que todo el mundo va a responder a Dios y van a responder en alabanza y adoración a Dios por lo que acaba de ocurrir. Sin embargo, ahí es donde viene la respuesta de Dios. Luego que Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. Dios le dice, ok, te voy a enviar. Isaías le dice, ok, ¿qué digo? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí es donde viene la respuesta de Dios en el versículo 9 y el versículo 10. Y Dios le dice, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Dios le está diciendo a Isaías, ve a donde ellos y lo que le va a decir es que lo que viene para ellos es juicio por causa de su pecado, porque su corazón está corrompido, su corazón se ha creado otros ídolos, otros dioses ajenos delante de mí. Isaías está todavía turbado. Isaías dice, ok, yo te acabo de ver, tú pides que yo vaya delante de tu pueblo, pero ahora lo que estás diciendo es que yo voy a hablar, nadie me va a entender, tú vas a endurecer sus corazones. Señor, ¿hasta cuándo va a ocurrir esto? ¿Hasta cuándo va a venir el juicio? Y Dios le dice, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Es decir, Dios le dice, hasta que no quede nada. ¿Por qué? Porque se han rebelado en mi contra. Se han hecho otros dioses ajenos delante de mí. Increíble, ¿no? Lo que está ocurriendo en este pasaje. Dios está utilizando al profeta Isaías para que por medio de su palabra traiga juicio en contra de los que se han rebelado en contra de Dios. ¿Por qué? Porque viendo con sus ojos no iban a ver, oyendo con sus oídos no iban a entender la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba cuando el pueblo no entendía la palabra de Dios? Se hacían dioses ajenos, adoraban a ídolos, se volvían en contra del Señor y no se arrepentían de su pecado. Y lo que está pasando aquí es que Marcos representa que Jesús utiliza estas palabras para hacer básicamente lo mismo que estaba haciendo Isaías, para revelar el corazón y la verdad del corazón del ser humano que está en contra de Dios. El ser humano que simplemente escucha la palabra de Dios, pero escuchando la palabra no oyen, viendo no entienden. ¿Por qué? Porque eso revela la realidad del corazón del ser humano. Aquí Jesús no está diciendo específicamente y no está utilizando esto para descifrar y para decir, sí, porque fulanito, fulanita, fulanita, a ellos yo los voy a los voy a poner en una categoría, ¿ok? Los voy a poner en la categoría de un terreno que es malo y a estos otros los voy a poner aquí y a estos otros los voy a poner acá. Sino que Jesús está diciendo, ya sus corazones están corrompidos. Sin embargo, en aquel relato de Isaías, el profeta, cuando él le está preguntando a Dios,
Oye, pero ¿y por qué? ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Jesús le dice, pero tranquilo. ¿Por qué? Porque yo voy a preservar a un remanente. Yo voy a preservar a un grupo selecto. Yo voy a preservar a unos pocos. Y es interesante porque es básicamente lo que le comunica Jesús a sus discípulos en ese momento. Jesús le dice, a ustedes, a este grupo pequeño, a este grupo selecto, les ha sido dado el misterio del reino de Dios. A ese grupo selecto sí se le ha dado el entendimiento. ¿Por qué? Porque son personas que han respondido en arrepentimiento y fe, porque Dios se lo ha dado, porque ya Dios los había llamado para que estuvieran con Él. Y a ese grupo selecto Dios le ha dado el entendimiento. Igual que lo que pasó en Isaías. Isaías estaba diciendo, pero ¿a cuánto? ¿A quiénes? ¿Hasta cuándo? Y Dios le dice, todos se van a exterminar. No va a haber break para nadie. Pero sí voy a guardar a un grupo selecto. Y es lo que vemos en la enseñanza de esta parábola, que sí ha habido un grupo selecto, que sí va a permanecer un grupo selecto, pero al resto, a la mayoría, no van a percibir, no van a entender, y últimamente, al no entender la palabra, no van a ser perdonados. Y entonces Él les explica la parábola, y Él les dice, si ustedes no entienden esta parábola, ustedes no van a entender ninguna otra. Sin embargo, Él les explica cómo es que las personas no van a responder. Hay 3 terrenos donde las personas simplemente van a decir, no voy a responder ante la palabra de Dios, no voy a arrepentirme, no voy a poner mi fe, no voy a volverme de los ídolos, voy a seguir adorando mis ídolos. Pero hay un grupo, ese grupo selecto, que sí va a responder en fe y en arrepentimiento. Y es interesante porque es lo que vemos a lo largo de la Biblia. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, y él le dice a los tesalonicenses, yo le doy gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes cuando recibieron la palabra, la recibieron como lo que es, como la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado de recibir la palabra de Dios? Que ustedes se arrepintieron de adorar a los ídolos y se volvieron a adorar al único y Dios verdadero. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que ahora ustedes son una iglesia ejemplar y que están esperando la segunda venida del Señor en fidelidad a Dios. Hermanos, ¿cuál es el resultado de la palabra? ¿Cuál es el resultado que nosotros debemos esperar? Nosotros debemos esperar que la iglesia, los creyentes, los que han respondido en fe y en arrepentimiento, tengan la seguridad, hermanos, de que ¿qué? De que ahora nosotros estamos adorando y sirviendo al único Dios verdadero. Y de que nuestro Señor va a regresar por su iglesia. Nosotros podemos descansar seguros, hermanos. Porque a nosotros, los que ya nos hemos arrepentido y hemos creído, significa que Dios nos ha dado a entender el misterio del reino de Dios. Nosotros podemos venir a ser parte, ya nosotros somos parte del reino de Dios. Que ya Él lo comenzó y que lo va a finalizar cuando regrese por nosotros. Hermanos, descansemos en la palabra del Señor. Vayamos diariamente a las Escrituras para nosotros poder entender, seguir creciendo en nuestro conocimiento, seguir creciendo en nuestra fe y podamos seguir compartiendo la palabra con otras personas. ¿Cuál va a ser el resultado de compartir la palabra con otras personas? Que van a haber personas que no van a entender, que van a escuchar, que quizás no sean hostil en contra de nosotros como creyentes. Y yo estoy seguro que ustedes conocen mucha gente así, que ustedes le hablan de la palabra y ellos dicen, sí, claro, como sí, no hay ningún tipo de problema, me puedo pasar con ustedes un ratito, pero todavía no hay un arrepentimiento y una fe verdadera para salvación. Hermanos, sigamos predicándole la palabra, sigamos predicando el evangelio. Puede ser que el Señor en su misericordia le conceda a esa persona el creer, el arrepentirse, el poder ver, entender. Hermanos, y los que ya estamos seguros, los que ya hemos creído, descansemos hasta que el Señor regrese por nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta tu poderosa palabra. Permite que podamos descansar en ti y que podamos seguir compartiendo tu palabra al resto del mundo.
Por favor, Señor, añade a tu iglesia aquellos que han de ser salvos por medio de tu palabra y permite que tu pueblo pueda descansar y pueda diariamente, Señor, acudir a tus escrituras para que puedan seguir diciendo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.